Para mí hoy, desde luego, pues es un gusto presentar al ponente de hoy, al doctor Jesús Aranaz. Hace varios años que no lo veía, pero en fin, ha sido compañero del hospital y bueno, pues en la universidad hemos sido compañeros, yo también alumno de él en el máster de salud pública, allá por el año 2002, creo, recordar, he llovido mucho. Y bueno, Jesús ya desde entonces se estaba dedicando precisamente a lo que hoy va a hablar, la cultura de seguridad del paciente. En el máster yo creo que había un curso sobre, no sé si específico, pero una gran parte de un curso o de un módulo del máster era sobre esto. Y él ya estaba haciendo investigación de este tipo en el Hospital General de Alicante y de hecho yo colaboré un poco durante cierto tiempo en recoger datos de este tipo, ¿no? Y bueno, pues nada, lo dicho, para mí, bienvenido Jesús, aquí de nuevo, aquí, que estás también en tu casa. Gracias. Y nada, Rosa. Sí, hola, buenas tardes. Para que haga la presentación. Sí, buenas tardes. Bienvenidos las personas que nos están telemáticamente siguiendo. Bienvenidos académicos, colegiados, el Colegio de Médicos y todas las amigos, compañeros, colegas y muy especialmente los que de forma presencial habéis tenido la amabilidad de venir. Desde luego es por parte de la Real Academia, y hablo en nombre de la presidenta, es un honor para nosotros, bueno, pues presentar al doctor Aranaz. Como ha comentado el profesor Diego Torrús, yo también he coincidido con él en el Departamento de Salud Pública en la universidad. Y bueno, no es una frase retórica decir que para mí es un honor y es una cosa extraordinariamente agradable presentarlo. De hecho, Jesús ingresa en la Academia de Medicina, en la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, en el año 2011. Lo presenta el actual decano de la Facultad de Medicina, Antonio Company, y el título de su discurso de ingreso pues coincide con lo que va a ser una trayectoria, yo creo que extraordinariamente coherente, porque su título en el 2011 del discurso de ingreso es Aportaciones de la medicina preventiva y salud pública a la seguridad, a la seguridad del paciente, ¿no? Sin ningún tipo de exageraciones, yo creo que el doctor Aranaz es un referente absoluto y obligado como introductor en España de la investigación epidemiológica de los efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria, tanto desde el punto de vista hospitalario como en atención primaria. En este momento es jefe de servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Es catedrático de Ciencias de la Salud y director del Máster Universitario Gestión de Seguridad Clínica del Paciente y Calidad de la Asistencia Sanitaria de la Universidad Internacional de La Rioja. Encabeza uno de los grupos de investigación dentro del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, el IRICIS. El grupo se denomina Resultados en Salud, que es decir, es bien importante, ¿no? Es también investigador del Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, el CIBERESP. Y bueno, y hay otros muchos elementos y méritos que por no alargarlo demasiado, lo importante es oírlo a él, no quiero comentar. En fin, pero sí que algunas cosas me parecen importantes. Fue responsable de los servicios de medicina preventiva y salud pública del Hospital de San Juan y también el Hospital General de Alicante. Fue director del Estudio Nacional sobre Eventos Adversos en Hospitales, el ENEAS, y también director del APEAS, Estudio Nacional sobre Efectos Adversos en Atención Primaria, y director del estudio IBEAS para la seguridad del paciente en Latinoamérica, en el contexto de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. Y en un marco más amplio de colaborador de la OMS en la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente en materias de formación y de investigación. Su actividad científica pues,
muy resumida, investigador en una 50 de proyectos de investigación de I+D, investigador principal en dos de tipo internacional y en 28 de tipo nacional y muchos más, autor de más de 200 artículos científicos, de 26 libros, etc. Ha dirigido una veintena de tesis doctorales. Una de ellas obtuvo el premio precisamente aquí en el Colegio de Médicos, el primer premio. Yo creo que estuve en ese tribunal y me acuerdo por ello, ¿no? Y luego dos de las tesis que dirigió el profesor Arana fueron premio extraordinario, obtuvieron el premio extraordinario del doctorado. Por otro lado, una serie de distinciones, que la lista sería también muy larga, solo cito las de los 2 últimos años, el premio Best in Class en la edición de 2020 y finalista en la edición de 2021, que fue otorgado por la Cátedra de Gestión e Innovación y Gaceta Médica, ¿no? Al servicio de, que como he comentado es el jefe de servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Premio Avril Monitoring del año 2021 de la empresa 3M, por el reconocimiento a la central de esterilización por incorporar indicadores biológicos en cada carga de material sometido a esterilización. Y primer premio de seguridad del paciente el año 2021, como digo, solo cito los últimos premios y distinciones, en la 6ª edición de los premios Quirón Salud, a las mejores iniciativas en seguridad del paciente y otros más. Y las líneas de investigación, pues muchos de los que están aquí presentes y que nos oyen han tenido la ocasión de colaborar con él en artículos o en otro tipo de publicaciones. Pero bueno, voy a relatarlas. Digamos, las principales líneas: satisfacción de pacientes, estudio de calidad percibida, calidad asistencial, gestión de la calidad, utilización de indicadores para evaluar los centros sanitarios, seguridad del paciente, efectos adversos, investigación de resultados en salud, que es lo que comentaba, que es investigador principal digamos, en uno de los muchos proyectos, ¿no? Epidemiología clínica, efectividad de la práctica clínica, revisión de la utilización de los sistemas sanitarios. Y acaba de salir un artículo en la Revista Española de Salud Pública, yo creo que ayer o anteayer, sobre adecuación de ingresos hospitalarios por COVID-19 en la 2ª y 5ª fase de la pandemia, si no me equivoco, si lo he comentado bien. En fin, yo creo que con esto, pues bueno, queda muy resumido lo que es una trayectoria de una extraordinaria coherencia, como hemos estado comentando, ¿eh? Así que cuando quieras tienes la palabra, Jesús. Muchísimas gracias, profesora Ballester. Me siento especialmente orgulloso de estar hoy aquí, en esta casa. Bienvenidos los que estáis hoy en directo y también bienvenidos los que nos seguís en diferido, online. Es un orgullo porque en realidad esta ha sido mi casa durante 30 años y cuando una casa ha sido tu casa durante 30 años es que es tu casa toda la vida. Por lo tanto, yo me siento en casa. Y especialmente orgulloso precisamente por hoy representar a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, de la que, como ha dicho la profesora Ballester, soy miembro desde hace más de una década. Y es para mí un honor haber sido presentado por la profesora Ballester. Excelsa maestra. Claro, a veces pensamos que uno es maestro porque supera unas oposiciones e imparte docencia en la universidad. Pues no es así. Eso no marca precisamente esa cualificación, ese sentir, ese estar. Como decía el poeta Machado, don Manuel, hasta que el pueblo no canta, las coplas, coplas no son. Y uno no es profesor hasta que no goza del respeto y consideración de sus alumnos, los discentes, y de la consideración de sus compañeros, los docentes. A una muy temprana edad fue profesora mía y desde entonces le guardo profunda admiración, que durará toda mi vida, sin lugar a dudas. Ella me invitó a estar hoy aquí
Y yo creo que depositó unas expectativas, también la mayoría de los que estáis aquí, de los que nos siguen en directo, pues que no sé si voy a estar a la altura de poder responderlas. Lo único que puedo decir es que me comprometo a intentarlo con todas mis fuerzas. Sé que, más allá de cualquier otra consideración, ha sido el cariño lo que ha hecho que hoy esté aquí. Y yo me siento muy honrado por ello, no podía ser de otra manera. Me dijo, elige el tema que quieras. Y yo elegí la cultura de la seguridad del paciente. ¿Y por qué? Porque en realidad la seguridad del paciente es una dimensión transversal, no solo de la atención, de la calidad de la atención sanitaria, es intrínseca a la gestión sanitaria, a la salud pública y a la práctica clínica. Y claro, dentro de eso, pues la cultura de la seguridad probablemente sea su mejor característica definitoria porque es cambiante en el tiempo. Eso cambia en el tiempo. Y en ese sentido, pues voy a discurrir durante aproximadamente 25 minutos mi presentación. Hace tiempo, cuando buscábamos la aproximación a un tema, hacíamos una búsqueda bibliográfica, y ahora también bibliográfica, etcétera, etcétera, pero hoy lo primero que hacemos todos es ir a Internet. ¿Qué nos puede decir Internet sobre la cultura? No resistí la tentación y me fui a Internet. ¿Y qué es cultura? Pues yo me encontré la cultura del botellón, la cultura pop, la cultura de la paz, la cultura urbana y la cultura de la seguridad del paciente. Entonces tienes que ir un poco más atrás. Y me gustó buscar, como no podía ser de otra manera, ese aforisma hipocrático, primum non nocere, ante todo no hacer daño. Pero también quiero traer la aportación de Ulpiano. Vivir honestamente, no dañar a otros como punto común y dar a cada uno lo suyo como distribución de aquello que es necesario. Utilizando estas dos recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud define la seguridad del paciente como la reducción del daño innecesario, consciente de que en la práctica clínica hay una competencia de riesgos y alguno hay que asumir. Además, la seguridad del paciente es como una especie de blanco móvil que cambia en la medida que va evolucionando la práctica clínica y el desarrollo social. ¿Cuáles son los nuevos retos de la seguridad del paciente de aquí, de ahora, de este siglo XXI en el que estamos? Resolver los problemas de la infrautilización pandémica pues como una cuestión coyuntural en la que nos hemos visto inmersos. La creciente complejidad de la práctica clínica que no ha cesado ni siquiera durante la pandemia. Los riesgos de la coordinación de la atención sanitaria, sin duda. La transferencia de la asistencia a pacientes y cuidadores como una novedad reciente y por lo tanto nuevos actores que incorporan nuevo riesgo para la atención sanitaria para nuestros pacientes. En los países desarrollados como el nuestro, los riesgos de la sobreutilización. La resistencia antimicrobiana. ¿Qué puedo decir de la resistencia antimicrobiana? Lo primero que puedo decir es que es de libro un evento adverso, porque arranca precisamente de un mal uso del medicamento. Por lo tanto, es un problema de una magnitud considerable, pero es un problema relacionado con la seguridad del paciente. Es un evento adverso de libro, por definición. Los riesgos de las nuevas tecnologías. Cada vez que incorporamos una nueva tecnología, lleva lógicamente asociados nuevos riesgos para los que habrá que acomodar la organización. Y desde luego, si alguien pensaba que ya habíamos logrado poner al paciente en el centro del sistema, lamento decirle que todavía no está acertado en su apreciación, porque no lo hemos logrado todavía. No deja de ser una aspiración legítima, pero no lo hemos logrado a fecha de hoy todavía. Después de esto,
pues ya podría de alguna manera definir la cultura de la seguridad del paciente. Hay muchas definiciones en la literatura, pero yo quisiera trasladar esta que es con la que más cómodo me siento. Es el patrón integrado de comportamiento individual y de la organización basado en creencias y valores compartidos que busca reducir al mínimo el daño que podría sufrir el paciente como consecuencia de la atención sanitaria. Por lo tanto, ya tenemos de entrada 4 actores principales: el profesional, el paciente, el sistema y el lugar de trabajo como expresión específica de esa organización del sistema. 4 elementos básicos, pero yo quiero incorporar 3. La información, la formación y la comunicación. Y como nexo común a estos 3, el lenguaje. El lenguaje oral, escrito y corporal, como intentaré demostrar en los próximos minutos. Vamos a empezar con un caso para aproximarnos a la situación. El médico que elige el medicamento, ¿ha elegido el correcto? ¿Tiene riesgo de confundirse y elegir uno que no es el adecuado? ¿Prescribe la dosis correcta? ¿La duración del tratamiento es la conveniente? ¿Las instrucciones transmitidas al paciente y a la familia o incluso al equipo asistencial son las adecuadas? Ahí hay una fuente de error muy importante. Esa indicación llega al farmacéutico, que tiene que interpretar la información, la prescripción del médico. ¿La interpreta correctamente? ¿Selecciona el medicamento que ha prescrito el médico convenientemente? ¿Recomienda las dosis adecuadas al paciente? ¿Lo ha tenido conservado convenientemente? A veces nos hemos encontrado con administración de medicamentos caducados. Porque, claro, este es un pequeño renglón en el conjunto de una cajita de un medicamento que luego ha de ser administrado, y es fácil que esto se pase por inadvertido. Por tanto, una nueva fuente de error. Y claro, el cuidador de nuevo vuelve a interpretar las recomendaciones, vuelve a interpretar el prospecto incluso. Otra nueva fuente de error. Y finalmente el paciente, último consumidor, también es una fuente de error, como hemos podido evidenciar en diferentes trabajos que hemos publicado recientemente. Porque al final utiliza la vía adecuada en la dosis conveniente, la duración precisa, el momento oportuno, coincidiendo con las comidas o alejado de las comidas, etcétera, etcétera. 4 actores fundamentales, 4 fuentes de error. ¿Y qué cultura de seguridad del paciente se transmite muchas veces en el ejercicio de la práctica clínica? Vamos a ver este pequeño videoclip. Bien, aquí tenemos un caso de diabetes desde la infancia con mala circulación y una neuropatía diabética. Como verán, la paciente tiene úlceras esparcidas por todo el cuerpo y evidentes síntomas de gangrena. ¿Preguntas? ¿También osteomielitis? Aparentemente no, aunque no está descartada. ¿Tratamiento? Estabilizar el nivel de azúcar, considerar los antibióticos y quizás la amputación. ¿Cómo se llama? Solo quería saber cómo se llama la paciente. Marjorie. Hola, Marjorie. Hola. Bien, gracias. Prosigamos. La pregunta clave es: si cualquiera de nosotros fuéramos el paciente, ¿qué profesional preferiríamos, el docente o el discente? Esta es la pregunta clave. Vamos a un caso más cercano. Les presento a doña Isabel Navarro, que tiene 82 años, que está en la habitación 302, cama 1, del Hospital de Nuestra Señora de los Peligros. Como podemos apreciar en la radiografía, el diagnóstico está claro: fractura de cuello de fémur tras una caída.
Y el tratamiento también, prótesis parcial de cadera. Diálogos en el control, diálogos que probablemente no les serán novedosos. Hay que anticoagular a la abuela de la 302. Prepara una heparina para la prótesis de la 302. Prepara una heparina para la cadera de la 302. Lleva la heparina a la paciente de la 302. Esa heparina es para Isabel. Prepara una heparina para Isabel, la de la prótesis. Pon esta heparina a la señora Navarro. Ponle esta heparina subcutánea a Isabel Navarro. La pregunta ¿es la primera vez que oímos estas frases? ¿O son relativamente comunes en el control? Y la siguiente pregunta es, ¿tienen el mismo significado todas ellas? ¿Transmiten la misma cultura de seguridad del paciente todas ellas? ¿Hemos de permanecer impasibles cuando las escuchemos? Implican cosas bien distintas. Atención centrada en las cuestiones técnicas. Es la relación que se establece entre el profesional y la prótesis. Atención centrada en el órgano sistema. Es la relación entre el profesional y la cadera. Atención centrada en el problema de salud. La relación entre el profesional y la fractura. O atención centrada en los problemas de la persona. La relación profesional Isabel. La relación profesional señora Isabel Navarro. ¿Cómo nos gustaría que se nos dirigieran a nosotros si somos el enfermo? Diferentes expresiones de la cultura de la seguridad del paciente. Hay muchas teorías. Yo aquí en esta presentación he seleccionado 4 de las más destacadas, hay más. Y bueno, pues hay teorías de la cultura de seguridad del paciente, como la teoría de sistemas, que plantea que un sistema tiene límites, tiene partes interrelacionadas e interdependientes y que además el cambio en una parte afecta a las otras y al sistema completo, generando patrones predecibles de comportamiento. También es muy considerada en el sector sanitario la teoría de las organizaciones de alta fiabilidad, algo a lo que aspiramos para nuestras organizaciones. Las organizaciones pueden evitar la iatrogénesis en cascada como problema sumo y llegar a ser altamente fiables implementando prácticas de gestión apropiadas. Yo me quedo con las 2 que enmarcan. La organizacional, la cultura de la seguridad del paciente, no es otra cosa que lo que hacemos aquí y ahora y cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Y como modelo, me quedo con el modelo de la madurez cultural, el modelo de la escalera, podríamos definir, que de alguna manera establece que la cultura de la seguridad del paciente son una serie de escalones de una pendiente muy considerable dentro de una escalera. El primer escalón es el correspondiente a lo que podríamos denominar cultura patológica. Vamos a esconder debajo del felpudo aquello que nos resulta desagradable para que no se conozca. Bueno, pues si ocurre algo, lo minimizamos, lo ocultamos y aquí paz y haya gloria. El segundo nivel es la cultura reactiva. Ha alcanzado tal nivel el problema que ya está en los medios de comunicación, ya no lo podemos parar y entonces tenemos que reaccionar. El tercer nivel es el que podríamos llamar de la cultura calculadora, que examina riesgos, que los contabiliza, que los cuenta, pero que no hace nada. El siguiente nivel es ya un nivel interesante, es el correspondiente a la cultura proactiva. Se adelanta a los problemas, los examina y pretende mejorar. Pero estos 4 niveles, con mayor entidad uno respecto del anterior, conforman lo que podemos llamar el contexto de la gestión de los riesgos. Y el quinto nivel, el nivel de máximo de cultura de la seguridad del paciente, es el modelo de la cultura creadora, en el que las organizaciones gestionan el riesgo de manera integral y además centrando la atención en el paciente. Claro, esta pendiente es muy considerable
Cuesta mucho pasar de un escalón al siguiente. Cada vez que se sube un escalón, se gana en la confianza del paciente. Subir es difícil, bajar es fácil. Y esto no podemos perderlo de vista para no solo mejorar la seguridad del paciente, sino mantener esa mejora. De tal modo que, claro, esa cultura de seguridad, que es ese patrón de comportamiento que determina el compromiso de la organización que antes decía, pues lógicamente se ayuda del clima de seguridad, que es otra cosa, un poquito inferior, que no pasa de ser esas percepciones que tenemos los profesionales y los propios pacientes sobre la seguridad imperante. Y además, pues lógicamente todo esto es consecuencia de actitudes y comportamientos. Pero claro, es que resulta que en función de cuál sea la cultura de la seguridad, los resultados también son distintos. Y esos resultados, de alguna manera, son consecuencia de unos comportamientos que a su vez se fundamentan, se apoyan en esa combinación de valores y normas. Pero a su vez estos valores y esas normas están de alguna manera apoyadas en definitiva factores facilitadores, algunos organizacionales, otros grupales y otros, por supuesto, individuales. Si yo tuviera que hacer una recomendación, es que no dudaría cómo mejorar la seguridad, la cultura de la seguridad del paciente, revisando los dictados de la cultura de la seguridad del paciente, de la guía curricular de la Organización Mundial de la Salud. Esto no es un compendio de recetas, cual fueran recetas de cocina. No es una colección de pistas para mejorar. Es un documento activo que permite el avance y el contraste del avance. Debería ser, desde mi punto de vista, de obligado conocimiento en todas las facultades de ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque necesitamos un cambio en la formación de los profesionales para poder garantizar esa cultura de la seguridad del paciente. Hoy en día lo que más se exige a los profesionales es competencia, pero además honestidad, confidencialidad, compromiso con la calidad asistencial, con la seguridad del paciente y con el principio urpiano del compromiso con la distribución justa de los recursos sanitarios. Necesitamos profesionales que evidentemente tengan competencia técnica, si no, no tienen futuro. Que además su aprendizaje esté basado en la práctica, que hayan desarrollado habilidades interpersonales, no solo técnicas, que mantengan el profesionalismo. Que además la práctica se base en la teoría de sistemas y que la atención esté centrada en el paciente y en todo momento manteniendo en vivo la comunicación con el equipo, la comunicación con el paciente, la comunicación con la familia del paciente. Si yo tuviera que recomendar algo para, de alguna manera, garantizar esas competencias de los profesionales, recomendaría el sistema canadiense. La propuesta, el modelo canadiense es extraordinario desde mi punto de vista. Plantea que para que los profesionales tengan esas competencias en seguridad del paciente, han de saber trabajar en equipo. Nada fácil, por cierto. Tienen que tener habilidades para la comunicación también de malas noticias, como luego comentaremos. Transparencia en la gestión de incidentes. En definitiva, gestión de riesgos. Con un adecuado desarrollo del factor humano y ambiental. ¿De qué estamos hablando? De cultura de seguridad del paciente. Porque es lo que envuelve todos estos dominios. Pero claro, sin duda, todavía, y probablemente no lejos de nuestro entorno, existen organizaciones que son firmes representaciones de la cultura reactiva. La seguridad en ellas es una propiedad accesoria.
La información y la comunicación encriptada. Es mejor que no nos entiendan. Hay un ejercicio de la medicina defensiva que desde mi punto de vista en realidad es medicina ofensiva. El silencio y la ocultación es conducta habitual. Lógicamente prevalecen las actuaciones reactivas frente al evento adverso. Y hay una confianza excesiva en las tecnologías médicas como respuesta universal. Hay una despersonalización de la asistencia. Una atención más centrada en el profesional y en la tecnología que en el paciente. ¿Y qué cultura de seguridad del paciente necesitamos? Aquella en el que es un componente esencial de la calidad asistencial, que desarrolla sistemas de gestión integral, que tiene conductas proactivas, que opera en un clima de lealtad y confianza, con un trabajo en equipo, con procedimientos estandarizados, y que la atención la centra en el paciente, es decir, con una comunicación transparente, con respeto y con participación activa en la toma de decisiones. Ha llegado la hora de sacar la cabeza del avestruz. Pero esto no es fácil, porque dar malas noticias no es fácil. Y porque la comunicación, sobre todo en esas situaciones de tensión, de crisis, no es fácil. Veamos si no este pequeño videoclip. Tiene cáncer. Señorita Bering, tiene usted un cáncer ovárico metastásico avanzado. Esto no estaba preparado, pero viene bien, porque insiste en el mensaje de la dificultad de la comunicación, el lenguaje verbal y el lenguaje corporal. Pero fijémonos en este detalle. De su enfermedad, el 80% de las personas se curan. De su enfermedad, el 20% de las personas se mueren. ¿Cuál de las dos formas va a preferir el paciente de comunicación? Porque a un ordenador le da lo mismo y estamos diciendo lo mismo, pero el paciente, ¿qué prefiere? Esperanza. Eso es lo que prefiere el paciente. La comunicación está estrechamente vinculada con la cultura de la seguridad del paciente. Hemos dicho comunicación, formación. Claro. Y entre ellas el lenguaje. Formación, información, comunicación y entre medio el lenguaje. Lenguaje oral, escrito y corporal. Fijémonos en estos detalles de prensa asociados a la pandemia. La OMS declara al coronavirus que suma 1000 muertos en China, enemigo público número 1 del mundo. Esto es de febrero del 2020. Continúa y dice, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a todos los países que sean lo más agresivo posible en la lucha contra la COVID. ¿Qué nos están transmitiendo? Un lenguaje belicoso, beligerancia. Intentan, obviamente, con buen sentido, modificar y a pesar de que la organización fía el control de esta amenaza grave a la red de vigilancia, pues vamos a bautizar al nuevo virus causante de la enfermedad COVID-19 con un lenguaje que se pueda, con un término que se pueda pronunciar y que no aluda a una localización geográfica específica, a un animal, a un grupo de personas. ¿Para qué? Para evitar estigmatizaciones. Fijémonos la importancia del lenguaje en la comunicación y en el avance en la seguridad del paciente. ¿Qué cultura nos transmite esta viñeta? Que todas las personas que estén luchando por su vida en algún hospital ganen su batalla. Pero ya basta de luchar contra el cáncer. Porque si el paciente sucumbe, es que no peleó lo suficiente, tiró la toalla antes de tiempo. En caso de fracaso, ese derrumbe psicofísico no será más pronunciado. Si el paciente no ha seguido los estilos de vida saludables, ¿es él el culpable, el único culpable?
cargar al paciente con la responsabilidad de vencer el tumor, desde mi punto de vista, no es adecuado. Y en última instancia, las metáforas belicosas solo pueden causar resultados más fatalistas. He ahí la importancia del lenguaje en la comunicación y en la cultura de la seguridad del paciente. Y esta iniciativa, que tuvo muchos defensores, esa campana que hacía sonar el paciente que había vencido al cáncer, yo siempre me preguntaba, porque soy detractor de esta iniciativa, ¿qué sentirían aquellos pacientes que no tenían la posibilidad de tocar la campana? ¿Cómo se sentirían? El lenguaje belicoso no puede traer cosas buenas en materia de práctica clínica y de seguridad del paciente. Porque el paciente además tiene que ser un miembro más del equipo asistencial. Aquí nos muestra sobre qué miembro hemos de actuar y sobre cuál no. Pero este paciente que se transforma de entrada en un miembro más del equipo asistencial nos permite una intervención que si la apoyamos en 5 auxiliares que llevamos siempre a nuestro lado, será fantástico, pero hay que utilizarlos. ¿Y cuáles son esos 5 auxiliares? Hola, gracias, perdón, por favor, adiós. Tenemos que lograr, como nos recomienda esta portada del British Medical Journal, una estrecha relación armoniosa con el paciente. Y si no, no estaremos en la buena dirección. ¿Y el consentimiento informado? Pues no puede ser otra cosa que un aliado, porque un consentimiento informado es algo mucho más que un documento de consentimiento informado firmado. Es un documento que permite la toma de decisiones compartidas después de haberle dado al paciente la información conveniente para que se implique en esa toma de decisiones claves para su salud. En definitiva, las organizaciones comprometidas con la seguridad del paciente lideran la seguridad del paciente y mejoran la formación de sus profesionales siguiendo cualquiera de los modelos. Yo recomiendo el modelo canadiense. La extienden a toda la organización y promueven el trabajo en equipo, porque ya hace muchos años que estamos habituados y bien al trabajo en grupo. Pero ¿podemos decir que siempre trabajamos en equipo? Tenemos ahí una posibilidad todavía considerable de mejora. Estas organizaciones comprometidas con la cultura de la seguridad del paciente promueven ese buen clima de la seguridad y se anticipan a lo inesperado. ¿Por qué? Porque son conscientes y consideran la fiabilidad de las personas que tienen capacidad para aprender de los errores. En última instancia, fomentan la cultura de la seguridad del paciente. Evidentemente, hay una serie de cambios que son necesarios. Y hemos de pasar de la seguridad como propiedad accesoria, que decíamos, de las organizaciones expresivas de la cultura reactiva, a la seguridad como componente esencial, de una cultura reactiva a esa actitud proactiva, de ese individualismo y actitud artesanal que hay que desterrar. Aquello de cada maestrillo tiene su librillo, no tiene ningún sentido hoy. Esto tiene que dar paso a ese trabajo en equipo con prácticas estandarizadas. Hemos de pasar del secreto y del silencio a la comunicación abierta y transparente, y no es fácil, y no está exenta de riesgos sobrevenidos, añadidos, diferentes, de focalizada en el profesional, que puede equivocarse, a centrada en el paciente, en el sistema que favorece o dificulta el error. De atención, en última instancia, centrada en el profesional, en la organización, a atención centrada en el paciente. Concluyo. Hacen falta unos requisitos para este cambio. El primero y principal, esa percepción compartida de la importancia de la seguridad y de la confianza en la eficacia de las medidas preventivas, que las hay, y que están identificadas, y que se sabe su efecto si se implementan en la práctica clínica. Confianza entre gestores y clínicos y entre clínicos y pacientes, porque forman parte de un todo.
en la práctica clínica. Lealtad. Comunicación abierta es imprescindible. Participación del staff en la toma de decisiones y trabajo en equipo. Me quiero detener aquí un instante solo para decir que precisamente esto lo hemos desarrollado. Y yo creo que convenientemente, con imaginación y día a día durante la pandemia. No lo perdamos. Aprovechemos esta enseñanza para extenderla en adelante, para consolidarla, para que forme parte del día a día en las organizaciones sanitarias. ¿Por qué? Porque la confianza cuesta mucho conseguirla, pero muy poco perderla. En definitiva, no podía dar una charla sobre esta materia sin decir que el cambio está en nosotros. La contribución de las personas es clave en la prevención del error. O somos parte del problema o formamos parte de la solución. Y no hay más. Pero, en última instancia, no podía dar una charla sobre seguridad del paciente sin presentar el esquema Reason. Ese esquema tan magistral que pone de manifiesto ese modelo que explica el porqué de las cosas. Para que un riesgo, un peligro, se transforme en daño, es necesario que, cual si fuera un haz de luz, atraviese todos los orificios de estas porciones del queso de agujeros. Y esos orificios no son otra cosa que los fallos humanos y del sistema. Y que para que la luz no atraviese todas las lonchas que son las defensas, el modelado de las defensas del sistema, son las porciones de queso, para que no las pueda atravesar es suficiente con mover una de las barreras o implementar otra para que no estén alineados los agujeros. Pero tengo que decir que nuestro sistema es un sistema inteligente y no es rígido. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si en lugar de un haz de luz rígido estuviéramos enfrentados a una serpenteante serpiente que es capaz de sortear la desalineación de los agujeros? Y ese es nuestro sistema es inteligente. Entonces ya solo quedaría un profesional capacitado en los términos que he planteado, comprometido en las cuestiones que he expresado, que sabe hacer, que sabe ser y que sabe estar, y frenará esa transmisión, esa transición del riesgo al daño. ¿Será suficiente un profesional comprometido? Empleémonos en ello. En definitiva, aceptemos nuevos desafíos. Muchas gracias. Excelente conferencia. No sé si hay preguntas en primer lugar de la gente que está siguiéndonos online, que yo aquí no lo tengo. Sí. Aquí ahora, aquí está. Chat. Aquí hay 25 participantes conectados. Preguntas, aquí hay una. Aquí hay, sí. Aquí hay una, no sé si es, pero no la veo. Así, es que soy tan pequeño. Sí, Cristóbal Zaragoza. Cristóbal Zaragoza me dice, profesor Aranás, no quiero porque no es preciso tras escuchar su brillante disertación hacer pregunta alguna, solo hacerle llegar a la consideración que con su importante trabajo es usted uno de los estímulos más importantes para ser médico en el más amplio sentido de la palabra, a lo cual se están sumando felicitaciones de Mariano Guerrero. Buen Así amigo. Exactamente. Trasladémosle un abrazo. Alguno de aquí de los asistentes, Juana. Bueno, yo creo que no hace falta el micrófono. Desde luego ha sido una conferencia estupenda, nos ha gustado muchísimo, pero a mí me queda una duda, porque ¿qué opina, profesor, de la influencia que ha tenido la pandemia sobre la seguridad del paciente y lo que habíamos conseguido hasta ahora? Porque le voy a decir mi sensación y quiero que nos cuente usted la suya.
la sensación que tengo es que estábamos subiendo por los escalones esos que hablaba y cuando íbamos ya por la mitad nos hemos caído de bruces al último. Hemos vuelto al último escalón, pero así de batacazo. ¿Tiene usted la misma sensación? ¿Cree que no? Porque he visto que al final en alguna diapositiva ha hablado de que la contribución que había tenido lo del trabajo en equipo, que es cierto, eso sí que lo hemos aprendido durante la pandemia, el trabajo en equipo, pero fuera de eso creo que todas las demás cosas las hemos perdido. La comunicación, la humanidad, el trato del paciente, todo eso se ha venido abajo durante estos 2 años. ¿Qué opina? ¿Cree que ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Qué influencia ha tenido sobre esa cultura de seguridad que estábamos instaurando? Menuda pregunta. La pregunta en sí misma no es fácil, la respuesta es casi imposible. Pero bueno, voy a dar mi opinión, no puede ser de otra manera. Desde mi punto de vista, claroscuros. Ni subida ni bajada de escaleras, laberintos, vorágine. Quiero decir, durante la pandemia lo que no cabe la menor duda es que se ha ensayado una nueva forma de gestión que desde luego antes no se había dado. Quiero decir, con una participación del staff más considerable que nunca y con una aportación de la profesionalidad también generosa y más que nunca. Esa es mi percepción. Además, algunas de las cosas por las que tanto tiempo llevábamos luchando, como, en fin, la adecuada y conveniente y necesaria higiene de manos, ocupó un primer lugar y de alguna manera nunca antes se alcanzaron, en fin, las adherencias a esa medida, como durante la pandemia. Eso es verdad y eso hay que reconocerlo. Pero es verdad que, claro, en la práctica clínica, en cada día lo que hay es una competencia de riesgos. Es decir, cuando prescribimos un anticoagulante a un paciente para evitar una trombosis, le estamos exponiendo a un riesgo de hemorragia. Y balanceamos riesgo-beneficio y tomamos una decisión. Entonces, claro, durante la pandemia el problema es que estábamos ante una enfermedad nueva, con una gran incertidumbre, con muy pocas certezas de respuesta, evolución, pronóstico, que además incorporaban en esa ecuación el miedo de los profesionales. Esto no hay que olvidarlo, porque, en fin, sin duda, hubo algunos momentos en algunos lugares en los cuales pues, había escasez de equipos de protección individual para la atención a los pacientes y un riesgo incrementado en la seguridad del profesional, eso es cierto. Pero además de eso, había a veces temores infundados. Probablemente por razones obvias, insisto, una enfermedad nueva, desconocida, etcétera, etcétera. Y efectivamente en ese balance pues, se han podido producir sobre todo un mal balance del riesgo, porque en muchas ocasiones hemos tenido, todos lo hemos vivido en nuestros hospitales, pacientes incomunicados, agotando los últimos días de su vida de posible comunicación y sin posibilidad para comunicarse. Y esto aquí se puede decir y suena pues, pero esto es dramático. Y como eso, pues otros balances, quiero decir, ¿en qué medida era el pronóstico del paciente lo que condicionaba la realización o no de una cirugía ante un paciente COVID? ¿O era la incertidumbre de la propia enfermedad, el desconocimiento y, por qué no decirlo, también el temor del profesional, el que condicionaba o no la realización o no de esa práctica? Es muy difícil la pregunta que me acaba de formular, ¿eh? Es muy difícil. Yo diría que ha habido un mix de todas las cosas. Pero no me atrevería a decir que ha habido un descenso en picado de la escalera, porque yo he seguido viviendo en mi centro, pues como no se disminuía
por lo menos de una manera visible, la confianza de los pacientes, que seguían las recomendaciones, a pesar de que hemos mantenido unas recomendaciones un poco, en fin, cambiantes, como mínimo cambiantes, con no demasiada evidencia científica que justificará el cambio en todos los momentos. García Barbero. Y me ha gustado mucho la conferencia. Tengo dos preguntas y basadas un poco en mi experiencia, ¿no? La cultura te pregunto, la cultura sobre el centrar el paciente en el sistema o de la salud del paciente está ligada muchísimo a la cultura del país, creo yo, en la forma de actuar. Para mí el modelo canadiense, digamos que gana por goleada a la mayoría de los sistemas. Le pasa a la Organización Mundial de la Salud, pasa a mucha gente, ¿no? Lo que pasa es que cuando intentas extrapolarlo a otro país como el nuestro, pues la verdad es que las cosas no funcionan igual porque ni el sistema, ni las personas, ni tal funciona igual. Creo que en eso podemos estar de acuerdo y quiero saber qué opinas tú de eso, porque a ti te pasa y te lleva pasando miles de años que vas predicando un poco en el desierto, en cultura del paciente o en calidad, y a mí me pasa que voy predicando en currículos de la Facultad de Medicina y en competencias profesionales. ¿Y cuántos años hace que nos conocemos? 40, pues más o menos llevamos peleando con las mismas cosas y supongo que tú tienes la misma sensación que yo de irnos estrellando contra las paredes muchas veces. Y eso creo que la pandemia, por ejemplo, ha pues sacado lo mejor del sistema y lo mejor de todos los pacientes, porque ha flexibilizado en cierta medida todo el sistema. Yo creo que un problema que tenemos aquí en España es la rigidez del sistema, la hiperlegislación en general. Y tú has dicho una cosa que sí que quiero saber tu opinión, porque como lo has llamado, los protocolos estandarizados, la estandarización de los procedimientos. Yo creo que los protocolos tan estructurados como están en este momento, que surgieron para evitar problemas con las compañías aseguradoras, básicamente en Estados Unidos, son un freno para la innovación, para que los profesionales puedan hacer cosas diferentes y creo que son un freno muy importante para, digamos, la asistencia personalizada del paciente, porque hoy en día nadie se quiere salir de los protocolos. Mis dos preguntas son, ¿tú crees que esa cultura es relativamente fácil, ¿no? Ya sé que fácil no, de implantar en este país? ¿Crees que la rigidez administrativa condiciona en gran medida que la atención no sea tan personalizada, digamos, en el paciente y qué impacto tienen eso los protocolos? Gracias. Bien, vamos por partes. Me convence mucho el sistema canadiense, pero no me refería en mi exposición no me refería al sistema, digamos, general, común. Me refería al modelo de competencias en capacitación, en formación de los profesionales en materia de seguridad del paciente, que es una parte pues, muy pequeñita del sistema, ¿no? Y de todos los modelos que yo he revisado, pues es desde luego el más sólido, el más convincente, el mejor, desde mi punto de vista, obviamente, claro. Pero quiero decir que no me refería en general al sistema canadiense, que también me parece un sistema muy adecuado, sino a esa parte pequeñita de lo que es las competencias en seguridad del paciente. Claro, protocolos. En definitiva, los protocolos tienen sentido cuando no hay evidencia, porque cuando hay evidencia, lo que hay que hacer es aplicar la evidencia. Eso no tiene discusión. Quiere decirse, si está demostrado que A es mejor que B, pues utilizaremos A antes que B. Si hay evidencia, el protocolo no tiene sentido. El protocolo, en última instancia, pues es habitualmente un acuerdo de mínimos. Un acuerdo de mínimos. Pero el protocolo obliga. Es decir, mientras que las recomendaciones, las guías de práctica clínica, etcétera, etcétera, son recomendaciones como mucho más amplias, el protocolo obliga, es prescriptivo. Es prescriptivo.
Y bueno, pues, hombre, la pandemia no es precisamente el mejor periodo de la historia de la medicina en el mundo para analizar la conveniencia o el desacuerdo de los protocolos, porque efectivamente, claro, y además se han dado tantos bandazos en todo el mundo que probablemente, insisto, por la incertidumbre y por la variabilidad en el contexto de la enfermedad. Pero, hombre, en ausencia de evidencia científica, el protocolo es muy útil. Lo único que ocurre es que, claro, es conveniente. Primero, una cosa que no se hace muchas veces en nuestro país, que es ponerle fecha de caducidad. Porque un protocolo no es ni más ni menos que una serie de recomendaciones encadenadas, consecuencia del consenso de un grupo de expertos que ha valorado la cuestión. Pero no se le suele poner fecha de caducidad, probablemente porque no es posible. Pero, hombre, tampoco se le pone fecha de envasado y eso sí que es posible. Y evidentemente cuando uno se enfrenta a un protocolo, pues si no tiene la fecha de caducidad, pero tiene la fecha de envasado, sí que puede de alguna manera plantearse en qué medida la recomendación es veraz o no. Hombre, en general lo que yo aprecio, lo que yo aprecio es que hay mucha discusión antes de implementar un protocolo, pero que una vez que se acepta, en el medio en el que yo me muevo, se suele aplicar, por la causa que sea, no por cultura, por responsabilidad o por lo que sea, pero se suele aplicar. Y es bueno que se aplique porque, insisto, un protocolo es prescriptivo, que muchas veces olvidamos eso. Y es algo prescriptivo, que nos obliga, porque es lex artis ad hoc. Sí, es verdad que suelen ser, en definitiva, acuerdos de mínimos. Eso es verdad, suelen ser acuerdos de mínimos. Pero bueno, dicho eso, que suelen ser acuerdos de mínimos, facilitan la tarea. Y en cualquier caso, si tenemos esa fecha, si no de caducidad de envasado, lógicamente sí que nos vemos obligados a, en fin, como mínimo cuestionarlos y revisar la evidencia para ver si hay cambios sustanciales que permitan su modificación. Tengo aquí un par de cuestiones y un poco enlazando con lo que se había hablado de que esto lo has comentado en la conferencia, Milagros lo ha dicho ahora mismo también, y es que este es un tema que en todo el continuo formativo del médico, desde el pregrado hasta la formación continuada, se hace muy poco énfasis, es decir, no solo en las facultades, sino en los propios hospitales. Ahí tenemos, por ejemplo, el sistema que nosotros tenemos, el SINEA, ¿no? El sistema de notificación de efectos adversos, pues que prácticamente no sé cuántos facultativos lo utilizan, prácticamente ninguno. A pesar de que no lo incorporan en los acuerdos de gestión, ¿no? Como un objetivo alcanzar un mínimo, ¿no? De notificaciones, pero sin embargo seguimos haciendo, no hacemos, yo el primero, probablemente porque está todo en la marabunta del trabajo diario y que a lo mejor te supera. Entonces creo que desde las propias instituciones y desde las propias gerencias de las instituciones se debería hacer como una labor también de sensibilización hacia el profesional de que esto es importante y que es parte central de la calidad asistencial, ¿no? Eso es una reflexión. Y el otro tema que quería comentar es el tema del consentimiento informado. Y yo tengo la sensación, y por la manera en que se aplican los consentimientos informados, que se aplican de una manera automática, muchas veces se le da al paciente, no se le explica, se lo da el médico que no hace, por ejemplo, la técnica, que se lo tendría que dar en fin, todas estas cosas que ya conocemos. Entonces a mí me da la sensación de que los consentimientos informados se han desarrollado más por defender medicina defensiva, como hacer partícipe al paciente, hacer parte de la responsabilidad y pues, parte de la información, etcétera. Yo creo que probablemente nacieron más desde la otra, desde ese sentido. ¿Qué opinas de esto? Empezaré por la última parte de tu inquietud y luego iré a la primera, ¿no? Corría el año 96, 97, yo qué sé, por ahí más o menos, ¿no? Trabajábamos juntos en el hospital
General de Alicante. Y entonces iba a haber un congreso nacional de calidad asistencial y se me ocurrió en ese momento hacer un trabajo acerca del consentimiento informado. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a revisar todos los procedimientos quirúrgicos, etcétera, etcétera, para ver en aquella época, para ver en cuántos de ellos está presente el consentimiento informado, etcétera, etcétera. No pudimos presentar ningún trabajo. Pero no había. No había. Triste realidad. Pero era así. No había. Hombre, de entonces para acá ha llovido mucho y ya los hay. No son a lo mejor los mejores del mundo, pero bueno, se ha avanzado. Yo creo que en ese campo se ha avanzado y se ha avanzado bastante. Yo creo que bastante. No es, en fin, el final de la película, pero podríamos decir que vamos por buen camino. También recuerdo de aquella época un extraordinario cirujano del Hospital General de Alicante. Sinceramente, si yo me hubiera tenido que operar en aquel momento de algo de cirugía general, hubiera elegido este cirujano. Y yo me acuerdo que me decía, pero qué consentimiento informado, ni qué mandangas. Si un paciente no confía en mí, que no venga. Pero es que son los tiempos, es que eran los tiempos, porque esto no era una cosa no era una moneda de curso corriente. Hoy así, y se está avanzando y mucho en eso. Queda mucho por avanzar, desde luego, pero vamos, años luz de cuando empezamos, años luz. Es decir, eso puedo dar fe, porque todavía tengo los documentos de recogida de datos de aquel trabajo y que, bueno, pues se quedó sin presentar. ¿Qué ibas a decir? ¿Que no había? No parecía de recibo. Notificación de eventos adversos como sistema de aprendizaje del error y de mejora de la seguridad del paciente. En este caso, el SINEA. Cada vez que digo el término SINEA, como que me viene una cierta alegría, porque es un sistema que en última instancia diseñé yo, con todos sus aciertos, por supuesto, y todos sus errores, ¿no? Pero bueno, no difiere mucho del CISE Madrid que utilizamos en la Comunidad de Madrid o del SINAMS que utilizan en otras comunidades en España y tantos otros, ¿no? Claro, esto, la utilización del sistema de notificación de eventos adversos para la mejora de la seguridad del paciente también tiene claroscuros, pero sobre todo tiene también distintos niveles de desarrollo en el ámbito general de un propio centro, ¿no? Quiere decirse, ¿en qué medida se notifica lo que hay que notificar y en qué medida se utiliza lo notificado para el aprendizaje del error? Es que esta es la clave. Si eso no se hace, no sirve para nada el procedimiento. Si no se hace ese análisis de qué es lo que se ha notificado y qué puede aprender la organización de lo notificado, mejor lo quitamos. Pero eso es posible hacerlo. Eso es posible. Y vale con dos recomendaciones desde mi punto de vista. Primera recomendación. Cada centro tiene que tener definidos cuáles son aquellos indicadores, aquellos eventos adversos, con o sin daño, considerados centinela. Si un centro tiene definidos, listados, los eventos adversos centinela, que se pueden dar en su organización, si se dan, tiene que analizarlos en profundidad. Y si los analiza en profundidad, sin ninguna duda, obtiene oportunidades de mejora. Y se siente necesariamente obligado a implementarlas. Y es la única manera. Ahora, si no se da ese proceso, si no se da el proceso de, vale, tenemos un sistema, promocionamos la notificación, pero analizamos lo notificado y de ahí aprendemos algo, mejor cerramos ese negociado. Jesús, y una cosa que, es decir, poner al paciente en el centro del sistema, ¿no? Como en el target, como fin, un elemento fundamental. Pero, es decir, yo ahí veo la importancia de la valoración del paciente
como fuente de identificación de aspectos que se hagan bien o que se hagan mal, ¿no? Es decir, que el paciente es un experto ¿en qué? En experiencias, ¿no? Y yo creo que eso también es un elemento, es decir, digamos, la utilidad del paciente en este tipo de cosas. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo no me canso de repetir que el paciente es un miembro más del equipo asistencial. Ocasional, porque cambia, pero un miembro más del equipo asistencial. Últimamente hay unas investigaciones muy prometedoras en este campo. Si tenemos en cuenta que lo que antes planteaba Diego, el sistema de notificación de eventos adversos, en realidad es algo que hemos trasladado del mundo de la aeronáutica al sector salud. Y efectivamente, hasta los años 50, en todo el mundo en general, con diferencias por continentes, por áreas y demás, pero digamos que había una cantidad muchísimo mayor de accidentes de aviación de los que hay hoy. Y entre otras cosas, un elemento definitorio del avance fue precisamente la implementación de esos sistemas de notificación de circunstancias de riesgo, pero ojo, es que ahí estaban facultados para intervenir también los pasajeros, no solo la tripulación, también los pasajeros. Claro, de ese aprendizaje es del que salieron las principales normas, digamos, de estabilización, de normalización de la seguridad aérea, ¿no? En el momento presente se han producido unos avances muy importantes en todo lo que tiene que ver con la participación del paciente en su propia seguridad y en sus cuidados. Se han producido avances espectaculares en los cuales han tenido mucha influencia las denominadas escuelas de pacientes que han desarrollado todos los sistemas nacionales de salud y en nuestro caso de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el paciente como un experto, al menos en cuáles son sus necesidades. Y eso pues, ha permitido avances considerables. Queda mucho por avanzar, queda mucho por mejorar, sin ninguna duda. Y últimamente se están desarrollando trabajos muy, muy interesantes para aprovechar esas experiencias a las que tú te referías para poder notificar de alguna manera incidentes en tiempo real o situaciones de riesgo bajo la perspectiva del paciente en tiempo real. Y esta es una iniciativa muy interesante, de mucho futuro, de mucho calado. Bien es cierto que de momento se está desarrollando en grupos de pacientes concretos, pacientes renales, diabéticos, etcétera, etcétera, que de alguna manera pues sí que son expertos, muy, muy expertos en ese problema, ¿no? Pero esa línea de trabajo me parece fascinante y de mucho futuro. Sí, sí. Vamos a terminar con otra reflexión, pregunta que hace Cristóbal Zaragoza y que nos introduce en otro tema. Dice, ¿por qué considera usted que siendo factible, más eficiente y seguro operar al menos al 60% de los pacientes afectos de entidades nosológicas de tratamiento quirúrgico de todas las especialidades en régimen de cirugía ambulatoria y más en tiempos de pandemia, se siguen ingresando a los pacientes quirúrgicos de forma innecesaria? Muchas gracias. Esa es la cuestión. Es un cirujano, claro. La adherencia a determinadas prácticas clínicas pues necesita un tiempo de desarrollo, de maduración, etcétera, etcétera. Hombre, yo no comparto del todo la apreciación, he de decirlo en la medida en lo que yo tengo conocimiento, ¿no? Quiere decirse, el contexto de la cirugía mayor ambulatoria, y lo conozco bien porque, tradicionalmente he trabajado muchísimo con la Sociedad Española de Cirugía Ambulatoria y ahora mismo estamos inmersos en el desarrollo de un programa formativo específico en materia de seguridad al paciente en ese ámbito. Y, hombre, no estoy del todo de acuerdo en el hecho de que, conocidas las indicaciones, no se lleven a la práctica.
se llevan, probablemente no al 100%, pero sí que se llevan. Y en algunos escenarios, pues con unos porcentajes mayores que en otros, eso no cabe la menor duda. Pero es verdad que como quiera que eso no es otra cosa, desde mi punto de vista, que un estilo de práctica clínica, pues lógicamente está muy influenciado por las preferencias, por las aficiones, por las convicciones de quienes lo han de ejecutar. Y es verdad que eso hace que pueda haber una variabilidad muy, muy considerable y que lógicamente eso es lo que a la persona que hace la pregunta pues diga, hombre, esto no está resuelto o no está bien resuelto. Por supuesto, no está bien resuelto. Pero yo creo que lleva el campo de la cirugía mayor ambulatoria, yo creo que tiene poca discusión hoy de su desarrollo, de su implementación y de su idoneidad, porque ya hace aproximadamente como 20 años que hicimos un estudio sobre la seguridad del paciente quirúrgico en los dos ámbitos, es decir, procedimientos que compartían la cirugía mayor ambulatoria y la cirugía en régimen tradicional de ingreso, etcétera, y eran muchísimo menores los eventos adversos cuando la práctica clínica había sido de cirugía mayor ambulatoria. Es decir, que en la idea coincido plenamente. Luego ya en el desarrollo, pues en fin, hay lugares en los cuales esto se ha llevado a la práctica con mayor frecuencia, con mayor solvencia, con mayor convicción. Es muy irregular, eso es verdad, es muy irregular. Pero bueno. Bien, bueno, pues tenemos ya que cortar, son casi las 7:20, yo creo que ha sido tanto la charla como la discusión, el coloquio, súper interesante. Bueno, te felicito de nuevo, Jesús, y daros las gracias a todos los que habéis estado hoy aquí, los que se han conectado, que ha habido un pico, creo, de 25, todavía hay 18 conectados, más los que estamos aquí, somos casi como entre 35 y 40 personas. Eso es un éxito muy importante para estas conferencias. Así que nada, muchísimas gracias y nada, pues hasta la próxima. Sí, bueno, y yo desde la academia y desde esta actividad que estamos haciendo conjuntamente con el Colegio de Médicos, pues lo mismo, expresar mi gratitud, ha sido un placer oírte y, en fin, una forma de aprender una vez más. Muchísimas gracias y, bueno, pues hasta otra vez, ¿no? Muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias, Diego. Gracias a todos que estáis presentes. Bien, pues se cierra la sesión. Hasta la próxima. La próxima será el 7 de abril. Tenemos la próxima conferencia, que es la última dentro del ciclo del 2021-22 y correrá a cargo del doctor Rodrigo Jover Martínez, bajo el título Vigilancia tras la extirpación de pólipos de colon. Es el jefe de servicio del aparato digestivo del Hospital General Universitario de Alicante y también profesor en la Universidad de Miguel Hernández, la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.